Sección 1, Parte C, Selección 2. Rigoberto Menéndez es director del Museo de Casa de los Árabes en La Habana y lleva más de 20 años investigando sobre diversos aspectos de la cultura árabe y específicamente acerca de su impronta en Cuba y en el resto de América Latina. Así que bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Pues es muy interesante, desde luego, lo que usted ha escrito en este libro, Árabes de cuentos y novelas, el inmigrante árabe en el imaginario narrativo latinoamericano, y quería que nos contara, mejor dicho, a nuestros oyentes dónde o cómo está reflejado ese inmigrante árabe en esa literatura latinoamericana. Bueno, en base a las investigaciones que he desarrollado a lo largo de varios años, he descubierto que es un tema bien recurrente en la novelística y en la cuentística latinoamericana, al punto que me ha permitido tomar prácticamente 6 países, ¿no?, como ejemplo, a través de sus novelistas y sus cuentistas. Es decir, no es más que el reflejo de la realidad, siendo la inmigración árabe en América una inmigración tan modélica y tan importante como lo fue desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, prácticamente se puede decir, pues todo lo que ocurrió en este proceso no se quedó en la realidad, sino que pasó también a la ficción, o bien en novelas que abordan el tema monográficamente, sí, como tema central, o bien como puntos o como pasajes episódicos, pero donde siempre hay, en alguna que otra novela de las estudiadas, y otras que por supuesto quedarían también por estudiar en la continuidad de mi investigación, siempre hay algún personaje de origen árabe, de aquellos que comenzaron a emigrar a América en la segunda mitad del siglo XIX y que fueron llamados de diferentes formas. En aquella etapa fueron llamados turcos, después fueron llamados también sirios, en el caso de Cuba, de mi país, fueron llamados cariñosamente moros. En fin, está muy reflejada porque en definitiva fue una emigración que se integró mucho, y lo cual se ve hoy en la actualidad porque están en todos los campos prácticamente de la sociedad, de la cultura, de la política. Hay personas de origen o de apellidos árabes que son procedentes de aquella inmigración.